Bueno, muy buenos días para todos. Hoy estamos eh, aquí como todos los domingos con otro tema súper interesante. Pastora, bienvenida. Usted hermosa como siempre con su collar, sus colores vivos. Me encanta su look de hoy. ¿Cómo se siente, pastora? Muy bien, muy bien. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar compartiendo con todos esos amigos que se conectan para recibir una palabra de parte de Dios. De verdad que Dios ha sido bueno y le damos gracias al Señor por las personas que nos están siguiendo y que se están edificando con los temas que estamos tratando. Amén, amén. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy relevante y es acerca del liderazgo, ¿verdad? Porque todos somos líderes, pastora. Y yo entiendo que cuando hablamos de líder tenemos que incluirnos a todos porque de alguna forma, aunque usted no haya nacido con las cualidades de un líder, usted se puede convertir en un líder. Si ya el hecho de usted influir a una persona, usted puede considerarse como un líder. Entonces vamos a hablar de cómo nosotros podemos gestionar nuestro crecimiento en el liderazgo como líderes. Y en realidad, pastora, eso es un proceso que lleva mucha dedicación Ya. cuando estamos hablando de liderazgo. Se sabe la ley del proceso y aquí vamos a hacer varias connotaciones de un libro que a mí me encanta, de John Maxwell, que son las 21 leyes del liderazgo. Y en una de las leyes que él tiene en este libro es la ley de, donde él habla de que la ley del proceso, en la ley del proceso, él dice que el liderazgo se desarrolla a diario, no en un solo día. Sí. O sea que convertirse en un líder se parece mucho, pastora, yo diría, como a invertir con éxito en la bolsa de valores. Si usted cree que si su esperanza es hacer una fortuna de un día para otro, usted no va a tener éxito, No. ¿verdad? Tiene que tener mucha paciencia y sobre todo ser constante todos los días, ¿verdad? La buena noticia es que si usted, como lo acabo de mencionar, si usted no nació con esas cualidades de líder, usted se puede convertir en un líder, usted puede crecer sus habilidades de No. liderar, no importa su punto de partida. Así que, pastora, yo quiero que usted nos comience a hablar un poco acerca de este tema y de algunas, en cuanto a lo bíblico se trata de liderazgo. Estoy de acuerdo contigo, Joana, en que no se nace, no siempre se nace siendo líder. Aunque habemos otros que desde pequeño venimos con eso. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tal vez tengamos la actitud de liderar, tengamos esa gracia, ese favor que Dios le da a uno? Porque cuando uno viene con eso, es mucho más fácil el tú poder hacer contacto con la gente, el poder hacer empatía, el poder influenciar en otros. Y tú tienes niños, yo también tengo ya hijos adultos. Uno desde que ellos nacen va viendo las cualidades que tienen y las habilidades que tienen de tener influencias en otros. Pero también es cierto que tenemos que trabajar en liderazgo. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió estar en una congregación por 14 años, donde ahí se forman líderes, de verdad que sí. Porque a veces nosotros tenemos las habilidades, tenemos los dones, tenemos los talentos, pero no tenemos el carácter. Entonces, talento sin carácter es un desastre totalmente. Entonces, cuando tú puedes encontrar un mentor, puedes encontrar un líder que te guía, que te instruye en el liderazgo, entonces tú vas a poder ser mucho más efectivo. Realmente no es de un día para otro, porque yo le puedo decir a ustedes, yo llegué a esa congregación y nosotros trabajamos mucho con los libros de John Maxwell y el liderazgo de nosotros es muy fuerte, mucha disciplina, mucho orden, mucho compromiso, apasionados, correr la milla extra, excelente, excelente. Pero cuando nosotros no nos capacitamos, no nos preparamos, no podemos tener un mejor resultado. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo dones, yo tengo talento, yo tengo la gracia de Dios o no la tengo para eso,
Pero si yo me dedico a prepararme, a estudiar, a trabajar conmigo mismo, porque el liderazgo es influencia, pero primeramente tenemos que trabajar en nosotros para poder influenciar a otros. Y cuando usted ve que usted no tiene influencia, yo digo que a veces hay personas que ni en su casa son líderes, entonces no van a ser líderes en la calle de nadie. Sí. Pero podemos trabajar, podemos ir creciendo, podemos ir trabajando esas áreas débiles. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de José, que tuvo que pasar su proceso. Hay una ley de proceso en el liderazgo. No fue de un día para otro que fue ese gran gobernador que estuvo en Egipto, de gran influencia. Nos dice la Biblia que en Génesis 37 que primeramente José tuvo un sueño. El Señor le mostró y ni él mismo entendía. Dice que él fue y se lo contó a sus hermanos, y sus hermanos lo que hicieron fue que se molestaron con él y se llenaron de envidia, se llenaron de celos, porque ellos entendieron que en algún día ellos iban a servirle a José o iban a estar por debajo de José, y eso lo molestó. Por eso mismo ellos decidieron entrarlo en un pozo, después venderlo a una caravana, y así fue que José llegó a Egipto. Pero en ese proceso de dolor, de sufrimiento que tuvo José, porque fue algo desesperante, dice que él estaba en el pozo y sus hermanos lo escuchaban y ni siquiera le ponían atención, él sí no le importaba. Y siendo José el hijo amado de su padre, tuvo que venir a ser esclavo en una tierra extraña. Wow. Pero eso solamente era parte del proceso que le estaba pasando para llegar a ser ese gran gobernador de Egipto, y esa persona de tanta influencia que en el día de hoy todavía estamos hablando de José. Eh, Cuando José llega a Egipto, él es vendido a Potifar, un gobernador, y es vendido a esa casa. Dice la palabra de Dios que él halló gracia delante de él, pero le pasó, tuvo una trampa que le puso la esposa de Potifar. Entonces José fue a la cárcel. Usted dice, pero entonces si Dios lo llamó, si Dios le dijo, ¿por qué ese muchacho está pasando tanto? Era parte del proceso de Dios en la vida de José. Estando en la cárcel, el faraón tiene un sueño, entonces él va, interpreta el sueño, y cuando él interpreta el sueño, entonces es que él vuelve otra vez y reconoce la gracia y la sabiduría que había en José. ¿Qué sucede, Joana? Que nosotros queremos llegar a tener éxito de un día para otro. Nosotros queremos tener un liderazgo de influencia, congregar multitudes, tener influencia en personas, dirigir gente, pero sin haber pasado el proceso. A veces no solamente los libros, Joana, el conocimiento que uno pueda tener es suficiente, es necesaria la experiencia. La Así es. persona que entró hace 14 años a esa congregación que yo te digo, no es la misma que salió 14 años después. Así Ya hay cosas que no me mueven, ya hay cosas que no me impresionan, porque ha pasado tantas veces, hay situaciones, conflictos que uno antes decía, oh, no, ya no, porque tú tienes la experiencia de cómo saber, cómo vas a manejarlo. Entonces, el proceso siempre te va a llevar al propósito. Y tenemos que ir paso por paso, paso por paso, paso por paso. Dice la palabra de Dios que luego que hubo una gran hambruna, José pudo recibir a sus padres, pudo recibir toda su familia, pudo bendecir su vida, se hizo un gran gobernador en Egipto, una persona de gran influencia. Y en ese momento, si José no hubiese estado en Egipto como gobernador, él no hubiese podido salvar a su familia de la gran hambruna que pasó en su tierra. Es decir, todo lo que tú estés pasando hoy tiene un propósito y hay un proceso para tú llegar al éxito, para tú llegar a la victoria. Los procesos son dolorosos, pero nosotros no los podemos saltar. es. Eso es así. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente cree que todo es microondas.
Ah, sí, yo me voy a hacer rico de un día para otro. Te dan un programa y te ponen videos o de videos de cómo hacerse rico en 3 meses. No, hay un proceso. Entonces, cuando nosotros creemos que el camino más corto es el más seguro, es donde nosotros realmente fracasamos. Yo le insto que cada persona pase su proceso, sea en el área que sea en el liderazgo, sea en el trabajo, sea aún como familia, sea como ministro, siempre va a haber un proceso. No vamos a ir del 1 al 10, sino que vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar al 10. Así es, excelente. Sí, yo entiendo que definitivamente ese proceso debe de tomar lugar y la preparación sobre todo, porque la preparación es lo que nos va a dar ¿Ya? seguridad y es lo que nos va a dar, como usted estuvo describiendo, lo que nos va a dar esa tranquilidad en momentos de, a lo mejor de cuando haya pánico, ¿verdad? Cuando Sí. hayan cosas que están pasando, esa experiencia, como bien lo cuenta usted, y Ujú. esa seguridad de saber que ya la persona ha pasado por un proceso similar le va a dar como esa tranquilidad y va a transmitir esa tranquilidad a las demás Perdón, Joana, personas. esa seguridad Sí, que viene por la experiencia. Por eso es que nunca debemos de tal vez tener a menos personas que por su edad, por su tiempo, tienen lo más valioso, que es la experiencia. Y si encima de la experiencia usted se capacita, es excelente. me encanta. Muy buena reflexión. Pastora, yo entiendo también que hay 5 fases del crecimiento del liderazgo que debemos mencionar aquí en esta conversación. La primera fase es cuando nosotros, uno dice que uno no sabe lo que no sabe, como Ujú. dicen. Entonces, esto es cuando las personas en realidad no conocen el valor del liderazgo, Ujú. ni las oportunidades, ¿verdad?, que perderán por no educarse, porque muchas veces hay oportunidades que tenemos frente a nosotros y por el hecho de nosotros no estar preparados, por el hecho de nosotros no saber liderar, las dejamos pasar estas oportunidades. Ujú. La segunda fase es cuando uno dice, sé que necesito saber. Ahí uno ya comienza como a darse cuenta de que hay algo que falta, que Ujú. uno necesita aprender nuevas cosas, ¿verdad? Uno está empezando a sentir ese desafío, el desafío de que necesita crecer como líder. Ujú. También está el tercer punto, que es la fase donde uno dice, sé lo que no sé. O sea, tú sabes ya que hay cosas que no sabes y sabes cuáles son esas cosas, tú reconoces. Estas personas se dan cuenta de que sí necesitan ser un mejor líder y por lo general en algún momento de la vida nos colocan en una posición de liderazgo. Esto pasa mucho cuando uno a veces está en su trabajo y por X o Y razón la persona que lidera el equipo ya no está o se va o lo Ujú. despiden y hay momentos en que uno se ve en esa posición de que wow, me ascendieron, me pusieron aquí y ahora qué. Ujú. Entonces ahí uno descubre ahí es cuando uno dice, wow, yo estoy aquí ahora, sé que hay muchas cosas que no sé, así que déjame de poner en marcha y a gestionar todo el potencial que tengo y todo lo que necesito aprender. Y, y ahí es cuando uno se da cuenta que debe de aprender a liderar. La cuarta fase, pastora, sería cuando uno dice crezco y sé y comienza a mostrarse ese crecimiento. ¿Verdad? Entonces cuando uno reconozca la falta de habilidad y uno comience la disciplina diaria del crecimiento Ujú. personal, en el liderazgo comienzan a suceder cosas emocionantes, porque las personas se comienzan a dar cuenta. Cuando estas personas tienen hambre de aprender Ya. y deben de seguir aprendiendo toda su vida para poder ser grandes líderes, porque como bien lo dice usted, es un proceso que toma mucho tiempo. Yo digo que también eso va de la mano con el desarrollo personal y el crecimiento personal. Sí. Y cuando hablamos de crecimiento personal estamos hablando netamente del potencial del ser humano. Y yo entiendo que el potencial del ser humano es infinito, pastora. Ya.
es infinito, porque mientras más vamos aprendiendo, más nos comenzamos a dar cuenta que hay tantas cosas que debemos de seguir aprendiendo. Entonces es muy importante uno tener ese nivel de conciencia y saber de que es un proceso que dura toda la vida realmente. Eh, Exacto. la fase número 5 es simplemente que voy por lo que sé. Cuando esta persona en la fase 4, cuando están en la fase 4, ¿verdad? Puede ser bastante eficaz como líder, pero para uno poder ser un líder completamente eficaz, uno tiene que darse cuenta de que aunque hay cosas que uno no sabe, uno todavía tiene la oportunidad de aprenderlas. Entonces, muchas veces la vulnerabilidad, pastora, hay muchas personas que ven la vulnerabilidad como algo, como una posición de debilidad. Ya. Cuando en realidad, cuando tú te muestras vulnerable y te muestras como alguien que está consciente de que hay cosas que debes de aprender y a lo mejor es de tu equipo que debes de aprender, ¿verdad? Porque la mejor forma de tú aprender si entras en un equipo es haciendo preguntas, haciéndoles preguntas Sí. a tu equipo, dónde se encuentran ellos, dónde, porque yo digo que uno de los valores más importantes que un líder debe de expresar a su equipo es mostrarle genuinamente de que Sí. le importa y de que en realidad quieren ayudar. Ya. Porque muchas veces si una persona, me estoy yendo ya a un ejemplo como en un trabajo, si una persona no está rindiendo en su trabajo, a lo mejor hay problemas personales que esa Sí. persona tenga. Entonces, si tú eres un buen líder, tú te vas a tomar el tiempo de tener conversaciones con tu equipo, de saber, entender qué está pasando. A lo mejor podemos ser más flexibles, a lo mejor podemos trabajar juntos. Y eso hace que la persona entienda de que tú genuinamente te interesas por ello. Y eso va a cambiar la dinámica del Sí. equipo por completo, ¿no es así, pastora? Entonces yo entiendo que definitivamente una de las cualidades más importantes de los líderes está esta y también, pastora, la habilidad del líder comunicar efectivamente y de comunicar esa visión que tiene. Porque si el líder Así. no se puede comunicar efectivamente con las personas, entonces siempre, nunca van a estar en la misma página, siempre van a Así. haber problemas, malentendidos y es tan importante y todo esto abarca lo que es el crecimiento personal, uno el leer, uno hacer todo lo necesario para uno poder comunicarse efectivamente con el equipo. Así, Mira, Joana, voy contigo en esa parte donde tú hablas de que el líder debe tratar de saber qué está pasando. Es es difícil tú poder trabajar en un equipo donde tú no te sientas parte de, uh-huh, donde tú te sientas que tal vez tú eres un número o una máquina de producción. sí, Eso te hablo en todas las áreas. Entonces, esa idea que tú tienes de que debe acercarse el líder a la persona que tal vez no está rindiendo lo necesario, a ver qué está pasando, cuál es la situación que hay, qué hay en sí, qué tal vez malentendido hay, que no te está permitiendo a ti que tú puedas ser tan eficiente. Cuando la persona se siente importante, se siente parte de en un equipo, va a dar el 100%. Y no es el que un líder se muestre transparente. Yo creo en la transparencia. Siempre he tratado de ser desde pequeñita lo más transparente posible. uh-huh, Pero el que una persona se muestre transparente, que tal vez muestre parte de su vulnerabilidad, no le está quitando autoridad. así es. No se la quita. Al contrario, las personas hacen mucho más empatía con un líder cuando ellos saben aún sus debilidades. Porque cuando yo reconozco mi debilidad, dice la palabra, cuando diga el débil, fuerte soy. Cuando yo Así es. reconozco mi debilidad o dejo ver mi debilidad delante de un equipo o mi vulnerabilidad, entonces la gente tiende a ser más simpática. No, pero ella tiene ese defecto porque ella es así, pero tiene esto bueno, ¿entiendes? Pero Sí. entonces cuando yo me presento como un producto terminado, como lo máximo, como que estoy completo, como que tengo
todas las ideas, que yo soy perfecto, soy perfecta. Entonces no hay parte para eso, no hay lugar para esa parte. Entonces ahí es que viene como un bloqueo. Sí, no, Ujú. porque esa persona no tiene problema. Él es un hombre santo, ella es una mujer santa, ella no tiene las luchas que yo tengo, ella no tiene los miedos que yo tengo, ella no está luchando con los pecados que yo estoy luchando, con las tentaciones que yo estoy luchando. Entonces yo mejor pongo una barrera y lo dejo hasta ahí, porque ese es mi problema. Eso es Pero qué así. diferente es cuando tú puedes identificarte con esa persona y dejarle saber que en un momento dado, o tú también tienes las mismas luchas, las mismas batallas que tiene esa persona. El otro día yo estaba hablando con alguien que me tocó mucho. Y cuando yo conecté con esa señora, así lo sentí tan fuerte. Y dije, wow, ella puede ayudar a otra persona que tiene la misma condición que ella, porque como las dos tienen una batalla común, es más fácil que puedan Ujú. resolver. Entonces, debemos ser transparentes y ocuparnos de la necesidad o de la situación que esté viviendo cualquier persona que esté al lado de nosotros. Puede ser en la oficina, puede ser en la iglesia, puede ser un líder, puede ser un empleado, aún nuestros hijos. Siempre tenemos que ser sensibles, porque liderazgo sin transparencia, sin esa conexión, realmente no vale la pena. Eso Que es somos así. simplemente máquinas de trabajo. Yo quisiera hablar ahora, Joana, de la ley de la navegación, y quisiera leerle en Números 2 algo de la palabra de Dios. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de la reunión, acamparán. Que no, tú sabes que Moisés, Joana, cuando Dios lo llamó para que libertara el pueblo de Israel, él se consideraba que era incapaz. Y dice la Biblia que él puso cantidad de excusas. Soy tartamudo y no puedo, horrible. Y aún así, el Señor lo levantó. Y Moisés, dice es uno de los líderes más grandes de la Biblia, pero comenzó a hacer las cosas con miedo, con excusa. Entonces, siempre el Señor va a levantar un líder. Cualquiera puede dirigir un barco, pero se necesita un líder para trazar el rumbo. Eso es así. Siempre es necesario tener una cabeza, alguien que vaya guiando. Y la navegación necesita preparación, como estábamos hablando ahorita. Todos los líderes necesitamos prepararnos. Hay personas que tienen influencia, que tienen el carisma, pero hay cosas, hay áreas en su vida que no ha trabajado. Entonces, esas mismas deficiencias hacen que su liderazgo colapse, que sea un liderazgo débil o un liderazgo temporal. Entonces, tenemos que tener la humildad, Joana, siempre hablo de humildad, de nosotros reconocer que no somos perfectos y de que necesitamos ayuda, necesitamos crecer. Entonces, yo, por ejemplo, en esta etapa de mi vida que estoy, y tú eres testigo, el Señor me ha permitido transicionar y estoy en mi proceso de transicionar. Yo le decía a mi esposo y le doy gracias a Dios porque lo que el Señor me había puesto en mi corazón, eso estoy viendo. ¿Qué yo estoy viendo, Joana? Yo me veía en esta transición sentada en una mesa estudiando. Y eso es lo que yo quería hacer. A tu corta edad, sí, a mis 55 años quiero seguir estudiando, quiero Amén. seguir creciendo, porque cuando tú paras de aprender, tú paras de crecer. Eso es así. Entonces, esa parte nosotros tenemos que tenerla clara. El líder es aquel que ve más allá que los demás. Los líderes siempre vamos a estar viendo desde lejos. Yo siempre digo que vemos desde arriba, porque el que está aquí abajo está todo normal, pero nosotros estamos viendo, visualizando mucho más allá de lo que los otros ven y estamos viendo desde lejos y vemos antes que los demás. Yo puedo decirte, o cualquier líder te ve y te dice, no, si tú sigues por este camino va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar allí. Entonces el líder tiene esa capacidad.
cómo nosotros podemos autodisciplinarnos, que es una parte muy importante del liderazgo. Y ahí vuelvo y le doy gracias a Dios y a la congregación donde estuve, porque el Señor me permitió tener una pastora, una mentora, una mujer eficiente, una mujer disciplinada, una mujer apasionada, una mujer comprometida. Y no le digo que me parezco tanto a ella, pero algo aprendí de ella. Entonces, no importa lo talentoso que nosotros seamos y los dones que tengamos, si nosotros no logramos autodisciplinarnos, nunca vamos a desarrollar al máximo nuestro potencial. Hay personas que tienen mucho potencial, pero que no tienen disciplina. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar a diario. Lo primero es, Joana, nosotros reconocer nuestra debilidad. Vemos personas que tenemos cierto tipo de temperamento. Por ejemplo, un sanguíneo, un colérico, somos personas emocionales, emotivas, apasionadas y también indisciplinadas. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, no te rías, tenemos que reconocer esa parte, los que somos muy creativos. Todo el que brega con arte, que es creativo, es muy difícil, Joana, que sea una persona disciplinada, organizada, metódica. Entonces nosotros cuando reconocemos el tipo de temperamento que tenemos, entonces tenemos que trabajar con esa parte, autodisciplinarnos. Si yo sé que tengo problemas con el horario, yo tengo que trabajar esa parte. Si yo sé que tengo problemas con terminar un proyecto, tengo que trabajar con esa parte y hacer mi mayor esfuerzo para terminar el proyecto. No sé de qué te ríes. No, yo me río porque sí, la disciplina, todos padecemos de ese mal en alguna área de nuestras vidas y definitivamente sin ella uno no puede alcanzar el éxito. Porque, pastora, cuando hablamos de liderazgo, la persona más difícil de uno liderar es a uno mismo. Y por eso yo me río, porque siempre ahí que viene el problema siempre. Tenemos que desafiar las excusas. Cuando usted habla de liderazgo, nosotros tenemos que aprender a trabajar con las excusas. Siempre va a haber algo, siempre va a haber una excusa para que usted no llegue, para que usted no cumpla con el proyecto, no cumpla con el plan, para usted cancele. Nosotros trabajamos mucho con las excusas. La pastora lo dice a nosotros, no le acepte argumento a nadie, usted no se come esos argumentos, no se come esos argumentos. Entonces ya nosotros sabíamos que aunque la persona dijera, me duele la cabeza, me duele un pie, no tengo esto, no puedo, teníamos que trabajar con eso para que las personas que estábamos liderando, que estamos liderando, puedan llegar al cumplimiento de ese proceso. Y algo que tú dijiste ahorita, Joana, es que cuando uno, por ejemplo, es promovido, es ascendido, le dan una promoción, entonces ahí es que va a salir lo que realmente tú tienes, el conocimiento que tú tienes. En el caso mío, nosotros nos mudamos de ciudad y dejamos un liderazgo allá en la ciudad donde estábamos, en Nueva York. Entonces ellas lloraban, que entonces y ahora, y digo, nada, mi amor, ustedes van a sacar ahora de abajo, porque ustedes tienen que ser responsables por su llamado. Así es. Entonces vamos a ver si el trabajo que hicimos valió la pena o no valió la pena, porque entonces cada quien va a tener que sacar el máximo potencial. Amén. Cuando nosotros no hemos cumplido con esa meta, entonces debemos de quitar las recompensas. Por ejemplo, cuando yo termino un proyecto, yo trato de recibir una recompensa, o si es un niño o es un empleado, siempre se le da una recompensa. Pero cuando no se ha cumplido con el proyecto, no hay que dar recompensa todavía. Otra cosa es mantenernos enfocados, Joana, en el propósito. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en los obstáculos, en las situaciones que vamos a pasar, entonces no vamos a desanimar. Entonces usted tiene que mirar hacia adelante, enfocarse. Ok, tengo este obstáculo, tengo esta situación, hay un problema aquí, sí, pero yo no me enfoco en eso, yo me voy a enfocar en el propósito, sí, en llegar a mi destino y cumplir el propósito para el cual yo fui llamado o para el cual yo inicié el proyecto.
Sí, en el propósito y no en el plan, porque muchas veces no, nos casamos con el plan que tenemos y hay que desviarse y hay que hacer ajustes y hay gente que no entiende eso. Eso me encanta, esa reflexión. Wow, este tema del liderazgo, pastora, definitivamente que abarca mucho. Sí, Yo entiendo que esta va a ser a lo mejor la primera de otras secciones que sí. vamos a extendernos hablando del liderazgo, porque hay mucho que cubrir y es un tema que nos beneficia a todos en todas las áreas, a las madres de casa, a las personas que trabajan en empresas, a los emprendedores, a las personas que están en un ministerio, a mí abarca en todos los ámbitos, así que yo me encanta todo eso que usted ha compartido, ha sido de gran enseñanza como siempre y nada, yo entiendo que si queremos subir de nivel en cualquier área de nuestras vidas, definitivamente debemos de enfocarnos en nuestro crecimiento personal y en gestionar también nuestro liderazgo. Pastora, no quiero que se nos olvide la oración, No, porque nunca, usted nunca, sabe. Joana. Mira, Joana, Jesucristo fue el líder por excelencia. Cuando Él vino aquí a la tierra, vino a revolucionar la tierra. Y vino a traer vida en abundancia. Vino a decir verdades. Vino a cambiar el mundo. Por eso la historia dice, está antes y después de Cristo. Entonces, esas áreas débiles que nosotros tenemos, que tal vez hemos caminado por años anclados con esas debilidades, con esa situación. Yo quiero decirte que solamente es que tú le pidas a Jesús y le digas, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, tal vez yo tengo un problema de mi pasado, soy inconsistente, no tengo disciplina, no me puedo enfocar y me desenfoco rápido, me desanimo rápido. Yo quiero decirte que para todo eso Jesús también tiene la solución. Amén. Amén. Solamente que tú le digas a Dios que te ayude y que tú le presentes, como siempre te decimos, tus planes en las manos de Dios. José tuvo que pasar un proceso para llegar a ser gobernador en Egipto. Todos tenemos que pasar un proceso. El pueblo de Israel tuvo que organizarse, como lo vemos ahí en número 2, para poder tomar posesión. Pero todo tiene que hacerse primeramente en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén. Las debilidades tuyas en las manos de Dios no son nada. Y yo te puedo decir a ti que en el Señor hay vida en abundancia y que el Señor puede transformarlo todo. Solamente que tú seas humilde y le digas, Señor, tengo esta debilidad, porque cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema, que tenemos una debilidad y lo traemos al Señor, entonces el Señor nos transforma. Yo hablaba con una persona con muchos problemas para el cigarrillo y me dijo, yo desde un día le dije al Señor, Señor, a ti te lo entrego, y se lo entregó y su vida cambió. Personas que tienen problemas de conducta. Entonces usted se lo pone en la mano del Señor y el Señor puede ayudarlo, puede transformarlo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y yo quiero que cerremos nuestros ojitos en esta hora y yo voy a orar. Padre, voy a orar por esas personas, Señor, que en esta hora tienen situaciones, Señor, en sus emociones, en su voluntad. Padre, esas personas que tienen problemas de doble ánimo, de inconsistencia, Señor, de desánimo, Padre de la gloria. Señor, esas personas que tienen sus mentes bloqueadas, que creen que no pueden, Padre Santo. Aún esas personas que tienen tal vez una edad madura o que han fracasado, Señor, y creen que no pueden, Señor, avanzar, que no pueden aprender cosas nuevas, que no pueden seguir creciendo, Padre de la gloria. Señor, tú dices en tu palabra que tú tienes planes de bien para con nosotros. Tú dices en tu palabra, Señor Jesús, que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, Señor. Así como prospera nuestra alma, así como prospera nuestro espíritu, Padre de la gloria. Señor, y yo sé, Padre Santo, que tú nos llamaste, según tú dices en tu palabra, para que seamos cabeza, Señor, y no para que seamos cola, para que estemos delante, Señor, y no detrás.
para que estemos arriba y no debajo, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido que en esta hora sea tú tocando, Señor, los corazones, las vidas, quitando todo bloqueo, Señor, todo impedimento, todo aquello, Señor, que impide, Padre, que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. En esta hora, Señor, se remueve por el poder de la sangre de Jesucristo. Padre, todo estancamiento se va en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo miedo se va en esta hora. Señor, toda falta de fe se va en esta hora, Señor. Todo espíritu que le impide, Señor, que conquiste, que avance, se cancela, se paraliza en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo declaro espíritu de poder, espíritu de conquista, Señor. Declaro en este pueblo, Padre de la gloria. Señor, yo declaro que tú los llevas a más. Señor, y que en esos procesos que ellos están pasando, Señor, ellos no se detienen, Señor, sino que siguen hacia adelante. Porque sabemos, Padre de la gloria, que pasamos procesos, pero sabemos, Señor, que los procesos son los que nos exaltan y que nos llevan a un nuevo nivel. Gracias, Señor Jesús, por estas personas victoriosas y conquistadoras que tú estás levantando en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Wow, excelente. Bueno, muchísimas gracias, pastora, por sus oraciones, como siempre, estremecedoras, y yo sé que a alguna persona le va a llegar esta palabra, y como siempre decimos, si usted entiende que hay alguien allá afuera que usted sabe que esta enseñanza le va a beneficiar, esta oración, por favor comparta este programa, y esperamos verlo la próxima semana como de costumbre, y muchas gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias, pastora, y que tenga un lindo resto de su día. Bye. Bye bye.